My beloved brothers and Mis sisters, queridos hermanos y hermanas, hago extensivos mi amor y saludos a cada uno de ustedes y ruego que nuestro Padre Celestial guíe mis pensamientos e inspire mis palabras al hablarles hoy. Permítanme empezar haciendo un comentario o dos sobre los buenos mensajes que hemos escuchado esta mañana de la hermana Allred y del obispo Burton del programa de bienestar de la Iglesia. Como se ha indicado, este año marca el aniversario número 75 de este inspirado programa que ha bendecido la vida de tantos. Tuve el privilegio de conocer personalmente a algunos de los que iniciaron esta gran labor, hombres de compasión y de visión. Como lo mencionaron el obispo Burton y la hermana Allred, el obispo tiene la responsabilidad de cuidar de los necesitados que residen dentro de los límites de su barrio. Tal fue mi privilegio cuando era un joven obispo que presidía un barrio de Salt Lake City de 1,080 miembros, entre los que había 84 viudas. Había muchos que necesitaban ayuda. Cuán agradecido estaba por el programa de bienestar de la Iglesia y por la ayuda de la Sociedad de Socorro y los quórumes de sacerdocio. Declaro que el programa de bienestar de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es inspirado por el Dios Todopoderoso. Ahora bien, mis hermanos y hermanas, esta conferencia señala 3 años desde que se me sostuvo como presidente de la Iglesia. Desde ya han sido años ocupados, llenos de muchos desafíos, pero también de incontables bendiciones. La oportunidad que he tenido de dedicar templos se halla entre las bendiciones más sagradas y que más he gozado. Y hoy deseo hablarles sobre el templo. A ustedes. Durante la Conferencia General de octubre de 1902, el presidente de la Iglesia, Joseph F. Smith, habló en su discurso de apertura de la esperanza de que algún día tuviésemos templos construidos en diferentes partes del mundo donde se necesiten para la conveniencia de la gente. En los primeros 150 años que siguieron a la organización de la Iglesia, desde 1830 a 1980 se construyeron 21 templos, entre ellos los de Kirtland, Ohio, y Nauvoo, Illinois. Comparen eso con los 30 años que siguieron desde 1980, durante los que se construyeron y dedicaron 115 templos. Con el anuncio de ayer de 3 templos nuevos, hay además 26 templos en construcción o en la etapa previa a la construcción, y esos números seguirán creciendo. La meta que el presidente Joseph F. Smith esperaba en 1902 se está convirtiendo en realidad. Nuestro deseo es que los miembros tengan un templo lo más accesible que sea posible. Uno de los templos que hoy está bajo construcción es el de Manaus, Brasil. Hace muchos años leí que unos 100 miembros partieron de Manaus, ubicada en el corazón de la selva amazónica, y viajaron al que entonces era el templo más cercano, el de Sao Paulo, Brasil, a unos 4,000 kilómetros de Manaus. Esos fieles santos viajaron 4 días y 4 noches en bote por el río Amazonas y sus tributarios. Después del viaje en bote, anduvieron en autobuses otros 3 días por caminos sinuosos, con muy poco para comer y sin un lugar cómodo para dormir. Después de un total de 7 días, llegaron al templo de Sao Paulo, donde se efectuaron ordenanzas de naturaleza eterna. Su viaje de regreso fue igual de difícil. Sin embargo, habían recibido las ordenanzas y las bendiciones del templo, y aunque sus bolsillos habían quedado vacíos, ellos estaban llenos del espíritu del templo
y de gratitud por las bendiciones que habían recibido. Hoy, muchos años después, nuestros miembros de Manaus se regocijan al ver su propio templo tomar forma a orillas del Río Negro. Los templos traen gozo a los miembros fieles donde quiera que se construyan. Los sacrificios que se hacen para recibir las bendiciones del templo de Dios no dejan de conmover mi corazón y de renovar mis sentimientos de agradecimiento por los templos. Me gustaría compartir con ustedes el relato de Tihi y Tararaina Mutam y de sus 10 hijos. Toda la familia se unió a la iglesia a principios de los 1960, cuando los misioneros llegaron a la isla donde vivían, que está a unos 240 kilómetros al sur de Tahití. Pronto desearon las bendiciones del sellamiento de una familia eterna en el templo. En esa época, el templo más cercano para la familia Moutam era el templo de Hamilton, Nueva Zelanda, a unos 4.000 kilómetros hacia el sudeste, solo accesible por avión, lo cual era muy caro. La numerosa familia Moutam, que sobrevivía con una escasa entrada de una pequeña plantación, no tenía dinero para el viaje, ni había oportunidades de trabajo en esa isla del Pacífico. Así que el hermano Moutam y su hijo Gerard tomaron la difícil decisión de unirse a otro de los hijos que trabajaba en la mina de níquel en Nueva Caledonia, a 4.800 kilómetros al oeste. El empleador pagó el pasaje de ida para ir a las minas, pero no pagaba el de regreso. Los 3 hombres de la familia Moutam trabajaron durante 4 años en las minas tropicales de níquel, cavando y cargando el pesado mineral. Solo el hermano Moutam volvía a casa una vez al año para una visita corta, mientras dejaba a sus hijos en Nueva Caledonia. Después de 4 años de trabajo agotador, el hermano Moutam y sus hijos ahorraron suficiente dinero para llevar a la familia al templo de Nueva Zelanda. Todos fueron, con excepción de una hija, se sellaron por el tiempo de esta vida y por la eternidad, una experiencia indescriptible y llena de gozo. El hermano Moutam fue directamente desde el templo hacia Nueva Caledonia, donde trabajó por 2 años más para pagar el pasaje de la hija que no había estado en el templo con ellos. Una hija casada, su esposo e hijo. Años más tarde, los hermanos Moutam querían servir en el templo. Para entonces el templo de Papeete ya se había construido y dedicado y sirvieron en 2 misiones en ese lugar. Mis hermanos y hermanas, los templos son más que piedra y cemento. Están llenos de fe y de ayuno. Se construyen con pruebas y testimonios. Se santifican mediante el sacrificio y el servicio. El primer templo que se construyó en esta dispensación fue el templo de Kirtland, Ohio. Los santos de esa época eran pobres, pero el Señor había mandado que se construyese un templo, así que lo construyeron. El elder Heber C. Kimball escribió de la experiencia. Solo el Señor conoce las escenas de pobreza, tribulación y aflicción por las que pasamos para lograr esa obra. Y entonces, después de lo que se había terminado con tanta dificultad, se obligó a los santos a dejar Ohio y su amado templo. Con el tiempo encontraron refugio, aunque solo sería temporario, a orillas del río Mississippi en el estado de Illinois. Llamaron al lugar Nauvoo
y dispuestos a dar todo lo que tenían otra vez y con su fe intacta, edificaron otro templo a su Dios. Las persecuciones aumentaron, sin embargo, y apenas terminado el templo de Nabú, los expulsaron de sus hogares una vez más y buscaron un lugar desolado que nadie más quería. La lucha y el sacrificio comenzaron una vez más al trabajar durante 40 años para construir el templo de Salt Lake, que se erige majestuosamente en la manzana que está al sur de donde nos encontramos hoy, en el centro de conferencias. Cierto grado de sacrificio siempre ha estado asociado con la construcción de templos y con la asistencia al templo. Incontables son los que han trabajado y luchado para obtener para ellos mismos y para sus familias las bendiciones que están en los templos de Dios. ¿Por qué hay tanta gente dispuesta a sacrificar tanto para recibir las bendiciones del templo? Los que entienden las bendiciones eternas que se reciben en el templo saben que ningún sacrificio es demasiado grande, ningún precio demasiado caro, ni ningún esfuerzo demasiado difícil para recibir esas bendiciones. Nunca es demasiada la distancia que hay que viajar, demasiados obstáculos que sobrellevar, ni demasiada incomodidad que soportar. Entienden que las ordenanzas salvadoras que se reciben en el templo y que nos permiten regresar algún día a nuestro Padre Celestial en una relación familiar eterna, ser investidos con bendiciones y poder de lo alto, merecen todo sacrificio y todo esfuerzo.